Me alegro muchísimo poder invitarles a participar en esta exposición de la palabra de Dios. Y hoy vamos a empezar una nueva epístola, un nuevo libro, si quieren, de la Biblia, que es Segunda de Timoteo. Vamos a seguir directamente después de haber estudiado Primera de Timoteo. Ahora, hoy nos toca la segunda epístola, la segunda carta del apóstol Pablo a su fiel colaborador Timoteo. Simplemente quiero dirigir algunas palabras de orientación a ustedes para que entiendan en qué contexto se escribe esta carta. Entre la redacción de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo pasan algunos años. Primera de Timoteo se escribe con total probabilidad en un momento cuando Pablo, después de haber sido liberado del arresto domiciliario en Roma, se encuentra en una parte de Macedonia, muy probablemente, y tiene previsto ir a Éfeso, a su colaborador Timoteo, y quería darle algunas instrucciones previas. Bueno, por todo lo que sabemos, efectivamente, el apóstol Pablo pudo efectuar esa visita y finalmente él llegó a Éfeso, pasó un tiempo con la iglesia allí, pasó un tiempo con Timoteo para luego despedirse y a partir de allí se precipitan los acontecimientos porque Pablo iba a ser detenido muy probablemente poco después de haberse em, despedido de Timoteo y de la iglesia en Éfeso. Fue detenido en Troas, en Asia Menor, y de allí fue llevado a Roma, donde finalmente fue encarcelado, pero esta vez no en un bajo arresto domiciliario, sino en una cárcel, porque ya había estallado esa persecución violenta bajo Nerón y Nerón quería ver sangre y por lo tanto el apóstol Pablo fue ejecutado posiblemente en los últimos meses del reinado de Nerón, tal vez hacia finales del año 67 o inicio del 68 en la ciudad de Roma. Y es en esta situación donde el apóstol Pablo se está dando cuenta de su inminente muerte, que él escribe esa carta. Es, para decirlo así, una carta de despedida a uno de sus más fieles colaboradores, que le tenía mucho cariño al apóstol Pablo. Entonces, este es el contexto de Segunda de Timoteo. Para decirlo así, lo que vamos a leer podríamos llamarlo el testamento de Pablo. Es, em, de cierta manera, una evaluación final de su propio ministerio, también de su relación con Timoteo. Y por lo tanto, cada palabra de esa carta, pues, pesa de forma especial, porque Pablo es muy consciente de que de la posibilidad de que él no viera de nuevo al fiel colaborador Timoteo era muy alta. Entonces él es consciente de que esto probablemente será su última carta y por todo lo que sabemos, así fue. Por lo tanto, sin ir más lejos, vamos a entrar directamente en la exposición de esa palabra de despedida, o de esas palabras de despedida del apóstol Pablo. Y hoy nos toca el primer pasaje que es del primer capítulo, los versículos 1 al 7, donde podríamos decir que aquí Pablo se está dirigiendo a Timoteo para hablar de un tema que le preocupa particularmente y es la razón
por la cual él escribe la carta. Y esa idea es darle ánimos a Timoteo, que por lo visto se cayó en un pequeño bache y Pablo quiere animarle. Y podríamos poner como título de esa exposición Las lágrimas de un colaborador de Pablo. Voy a leer el inicio de esa carta. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe en ese tiempo. Señor, gracias te damos una vez más por esa posibilidad de exponer tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender bien lo que tu siervo Pablo quería decir en esas palabras especiales inspirados por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por la posibilidad de disponer de una Biblia, esa colección tan preciosa de lo que tú querías revelar a nosotros. Pedimos, Señor, por lo tanto, que tú bendigas ese tiempo y te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bien, empezamos, por lo tanto, con la exposición de esa palabra de despedida del apóstol Pablo de este testamento, casi podríamos decir. Y nos damos cuenta que al inicio, en este saludo inicial, que es la primera parte, Pablo sigue su costumbre de cumplir formalmente la forma como en aquella época se solía escribir una carta. Primeramente, él menciona el destinatario de la carta y luego él tiene unas palabras de agradecimiento. Esto es lo que tenemos en los versículos 1 a 4 y vamos a seguir lo que dice Pablo aquí para recoger algunas cosas que son de particular interés. Lo primero, y esto es en cuanto al saludo inicial, que son los versículos 1 y 2, en ese saludo especial, Pablo una vez más se refiere a sí mismo, a su propio ministerio, y dice que es explícitamente apóstol de Jesucristo. No es apóstol de la iglesia, no es apóstol de ningún obispo, de ninguna autoridad, sino es apóstol de Jesucristo. Quiere decir, una vez más, como lo ha hecho prácticamente en todas sus cartas, con la única excepción de Gálatas, Pablo se mantiene y sigue esa línea tradicional como empezar una carta. Pero incluso en la carta a los Gálatas, Pablo insistió con vehemencia en su autoridad. Y ahí también insiste, como aquí, que ha sido llamado para este ministerio apostólico con la autoridad o en la autoridad de Jesucristo. Es la voluntad de Dios que organizó este encuentro tan especial que iba a cambiar no solamente la vida de Pablo, sino la vida tuya y la mía, la vida de todo el mundo, podríamos decir, y particularmente del continente europeo.
La conversión de Pablo es un hecho sin precedentes en la historia de la iglesia en ese sentido. Por la voluntad de Dios, porque fue así previsto de parte de Dios que este gran teólogo judío, tan prometedor dentro del marco del judaísmo, finalmente cayese, y nunca mejor dicho, a los pies de Cristo, y que tuviese que revisar toda su forma de pensamiento. Sí, sabía mucho de teología. Sí, era un hombre fuera de serie en todo lo que tenía que ver con la teología, pero ahora esa teología tenía que encajar realmente en la realidad. Y esa realidad es que Jesucristo es el Mesías, es la esperanza milenaria del pueblo judío hecho ya realidad. Y Pablo lo asumió. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y aquí Pablo resume realmente lo que es lo más importante, ese sueño de la humanidad, la vida, de no morir, de vivir eternamente. Y además en un estado de felicidad, de dicha, en un continuo progreso de acontecimientos, uno más bonito que el otro, lo que llamamos la vida eterna. La vida eterna que es un regalo de parte de Dios. Pablo es muy consciente que la llama de su vida se está apagando. Le quedan pocos días, tal vez semanas, pero es consciente que él ya pasaría de esta vida a la otra vida, que significaría gozo sin fin, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. No hay otro. Es Él que nos ha conseguido por su sangre derramado en la cruz, por el perdón de los pecados, la entrada para que se nos abra esta puerta de par en par. Esto, sobre todo, es la bendita esperanza del Evangelio. Y los rayos de esta gloria alumbran ya las miserias y la oscuridad de cada rincón de nuestra vida. Esto ya es una realidad para el creyente y hacemos bien en no olvidarlo jamás, que tenemos esta vida, esa bendita esperanza. Se dirige a Timoteo y leemos el comienzo de esa historia de Timoteo en el segundo viaje de Pablo. Lucas, el historiador de la iglesia primitiva, el amado médico, nos cuenta este acontecimiento en el capítulo 16 del libro de los Hechos, y voy a citar de lo que escribe Lucas allí, cuando él dice: después llegó a Derbe y a Listra. Bueno, estas son ciudades en el sur de la provincia romana de Galacia. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Cierto discípulo, lo cual quiere decir que durante este segundo viaje misionero, Timoteo ya había conocido al Señor, lo cual quiere decir que su familia, quiere decir su madre, su abuela, y finalmente él mismo habían conocido a Pablo durante su primer viaje misionero, que fue precisamente por estas ciudades donde él pasó previamente. Pero hay más información. Aquí dice, em, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es interesante porque nos deja entrever algunos detalles de la vida familiar de Timoteo. Viene de una madre judía,
la madre de su mm, mamá también era judía, Lois. Entonces, el padre era griego y el hecho de que Pablo le circuncida en ese momento, cuando le lleva consigo, indica que el padre no estaba conforme de que oficialmente a su hijo se le introdujera a la fe judía. Sin embargo, eso no impidió a su madre de enseñarle todo lo que ella sabía de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, de las escrituras sagradas. Pablo, en 1 Timoteo, y lo hemos visto en su momento, hace referencia a esto y dice que desde prácticamente desde el inicio, tanto por su abuela como por su madre, él fue educado en las sagradas escrituras. Entonces, qué tremendo privilegio tenía este hombre. Y Pablo, al darse cuenta de este diamante en bruto, decide llevarle consigo a su viaje. Claro, esto obviamente es una decisión que había que pensárselo bien porque no sabemos, todo indica que el padre Timoteo en ese momento ya no está con vida. Por lo menos no leímos nada. Entonces su madre queda atrás. Em, Obviamente la iglesia cuidaría de ella, pero ella tenía que tomar la decisión de afirmar y de estar de acuerdo con esta partida de su hijo. Es un sacrificio que ella como madre hizo, pero aunque la Biblia no lo menciona nada, Pablo siempre escribe y cuando se refiere a ella de una forma em, sumamente positiva. Él la conoció personalmente, por eso aquí leemos finalmente en el versículo 5 el nombre de ellos. Bueno, esto es Timoteo, que llegó a ser, como dice Pablo aquí, su hijo amado. Bueno, no en un sentido literal, pero obviamente era su hijo espiritual y Pablo desde el primer momento, sin lugar a duda, tenía una relación muy especial con Timoteo. Y luego lo que viene ahora en el versículo 2 para terminar este saludo inicial, es la fórmula típica de aquel entonces de saludar, lo que Pablo siempre hace, el, em, une el saludo griego, el de la gracia, el jerete en griego, con el shalom hebreo, cuando dice gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Esto es una fórmula que Pablo usa en casi todas sus cartas de una o de otra manera. Bien, bueno, esto en cuanto al saludo, esto fue la primera parte de esta epístola. Y ahora, como es la costumbre también en esas cartas de la antigüedad, ahora viene un pequeño párrafo donde Pablo da las gracias. Eso lo tenemos en los versículos 3 al 5. Bueno, primero cuando da las gracias, él piensa en sí mismo, o sea, piensa atrás y recuerda con gratitud cómo Dios se ha manifestado en su vida. Dice, doy gracias a Dios y lo primero que dice, al cual sirvo desde mis mayores. Quiere decir, al cual le sirvo igual que mis antepasados le han servido. Pablo siempre quería servir a Dios. Bueno, le sirvió de forma equivocada en la primera parte de su vida, pero eso sí, siempre tenía ese deseo de servir a Dios, hasta que finalmente Dios en su inmensa misericordia rectificó y enderechó los caminos retorcidos de Pablo para finalmente encaminarle en un camino que iba a glorificar a Dios. Por lo tanto, este servicio, Pablo le da gracias a Dios por este privilegio. Nunca quiso hacer otra cosa.
Y espero que esto pase también a nosotros, que nunca queramos hacer otra cosa que simplemente hacer esto, servir a Dios con todas nuestras fuerzas. Y este tiempo que nos quede aquí, que sea un tiempo de servicio, un tiempo de rendirnos a Dios, procurar de cumplir su voluntad. Esto fue el anhelo de Pablo, fue el anhelo de sus antepasados. Él viene de una familia de fariseos y sabemos que sí, los fariseos en nuestra percepción tienen mala prensa porque obviamente se opusieron muchas veces a Jesucristo, pero tampoco hay que olvidar que luego muchos de esos fariseos llegaron a conocer a Cristo. Esto nos dice el libro de los Hechos y uno de ellos es Pablo. Entonces, bueno, damos gracias también por ese celo que los tenían. Muchas veces un celo ciego, pero ese celo de servir a Dios. Y luego, ¿cómo lleva a cabo ese servicio? Y eso es el segundo punto. Pablo dice aquí, con limpia conciencia. Quiere decir, él siguió sus convicciones. Y particularmente a partir del momento cuando el Señor Jesucristo se le aparece en el camino, Pablo con toda la entrega del mundo y con buena conciencia, quiere decir actuando según lo que él entendió, lo que tenía que hacer. De que sin cesar me acuerdo de ti y mis oraciones, y ese es el tercer punto. Aquí una vez más nos damos cuenta que Pablo llevaba a cabo una vida de oración muy intensa y él recordaba todos y cada uno de sus colaboradores. Y no solamente eso, sino también a los hermanos en las iglesias. Bueno, seguramente no se acordaba de cada uno sin excepción, porque eso es lo que pasa. Solemos conocer a la gente mayor o menor grado. Pero Pablo aquí menciona también día y noche. Bueno, no sin hacer otra cosa, pero muchas veces, tanto de día como de noche, él siguió orando por ellos. La oración es poder, es la forma como Dios ha decretado que se llevan a cabo las cosas en el reino de Dios. Por eso la oración es algo al cual deberíamos dedicar tiempo de día y de noche. Y sobre todo te va a pasar lo que me pasa a mí en la manera que tú avanzas de edad, pues la necesidad de sueño es menor. Y a veces te despiertas por la noche. Es cuando muchas veces esos pensamientos pesados de preocupación quieren apoderarse de nosotros. Ahora, recházalo. Pablo aquí dice también de noche. O sea, cuando viene esto, cuando te despiertas, no te hagas preso de las preocupaciones que quieren apoderarse de ti, sino conviértelas en oraciones. Así hay que entender esto. De día y de noche, cualquier momento es bueno para dirigirse a Dios en oración. Pablo dice aquí, sin cesar. Bueno, también pensaba otra cosa, pero es una forma de decir, esto es siempre pendiente de lo que puede pasar contigo, mi querido Timoteo. Y luego el cuarto punto. A raíz de esto, Pablo sabe que el papel que tenía Timoteo ahí en la iglesia de Éfeso era difícil, no era fácil hacerse cargo no solamente de una iglesia, sino él tenía que, bueno, hoy diremos de monitorear. Quiere decir que él no era pastor de una iglesia en particular, sino tenía que mirar que todas las iglesias, de cierta manera, trabajasen en armonía y siguiesen adelante. Entonces, aquí dice, deseando verte. Em, Esto era el deseo de Pablo. Quiere estar de nuevo con él, pero con toda probabilidad, aunque Pablo le inste en venir, si cupiese la posibilidad, posiblemente no sería ya posible en esta vida. Y Pablo particularmente se acuerda de algo que
notamos, casi le rompe el corazón, se acuerda de las lágrimas de Timoteo. Timoteo, como podemos, si juntamos las piezas, nos damos cuenta que parece que era un tipo súper sensible. Y muchas veces esa preocupación de su ministerio podía también tirarle para abajo. Y era también un personaje que fácilmente fue afectado por las circunstancias. Em, Esas lágrimas con toda probabilidad se refieren a la última vez que ellos, Pablo y Timoteo, se vieron. Ya nos dimos cuenta que en la despedida de los ancianos de Éfeso, que se nos cuenta en el libro de los Hechos, capítulo 20, nos damos cuenta, perdón, que ellos vertieron lágrimas al tener que despedirse de Pablo. Y aquí la última vez cuando ellos se despidieron, em, probablemente ambos intuyeron que esto sería la última vez. A Timoteo se le apoderan las lágrimas. O sea, él llega a un punto de que humanamente hablando está muy triste, hasta tal vez casi desesperado al ver a su mentor espiritual partir, sabiendo que no se iban a volver. Por eso Pablo dice, yo deseo verte porque yo todavía tengo presente cuánto te costaba despedirte de mí. Y claro, también para Pablo esto sería razón de gozo. Esto, si hubiese sido por Pablo, se llevaría a cabo enseguida, pero no puede, porque esas manos que yo no sé si él personalmente puede escribir o tiene alguien que puede dictar la carta, ya no se librarían de esas cadenas. Por lo tanto, esto es lo que tenemos, esa situación, esto es la situación de Pablo. Y sin embargo, en esas circunstancias, las lágrimas, las despedidas, la preocupación, Pablo le da las gracias por todo esto a su Señor y Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo que escribió en Romanos 8:16 que todas las cosas sirven para bien a aquellos que aman a Dios. Y tanto Pablo como Timoteo, más allá de cualquier duda, aman a Dios profundamente. Ahora, ¿qué puede dar, en qué sentido Pablo puede dar las gracias por Timoteo? Lo tenemos en el versículo 5. En primer lugar, se da cuenta que él se acuerda de la fe no fingida. O sea, Timoteo era una persona muy sensible, era una persona también con sus problemas de salud, como nos hemos dado cuenta. Era un hombre que fue afectado fácilmente también por la oposición, como veremos. En ese sentido, tal vez muy distinto de Pablo, que era un todoterreno espiritual, aunque también conocía sus momentos de debilidad y hasta de desesperación, como él mismo dice. Pero lo que él elogia en Timoteo es su fe no fingida. O sea, ante todas las cosas, la fe de Timoteo era una fe auténtica. Dios realmente se había apoderado de mm, bueno, relativamente joven, de una forma especial. Em, Timoteo no era hipócrita. Fe no fingida quiere decir que Timoteo, aunque tal vez a veces un poco tímido, a veces tal vez un poco andaba con cuidado, pero siempre él hablaba de un corazón sincero. Y esto es algo que obviamente es un ejemplo a seguir. Y Pablo dice, bueno, esto tiene cierta tradición familiar, porque primero esto se vio en tu abuela, Loída, en tu madre, Eunice, que ambas eran judías, tenían conocimiento
seguramente asistieron ahí a la sinagoga. Seguramente no tenían el privilegio de tener ni siquiera una parte del Antiguo Testamento de forma escrita en su propia casa, pero se lo sabían de memoria. Cada palabra que ellos escucharon estaba en la mente. Y cuando vino Pablo a predicar el Evangelio para esas dos mujeres, todas las cosas encajaban muy bien. Lo compartirían con su hijo, que de todos modos ya fue educado en la fe israelita. Y esto aquí una vez más nos damos cuenta de una cosa que tal vez con tanta facilidad olvidamos. Es la madre israelita que enseña a sus hijos. Esto es su privilegio, porque ella está con su hijo los primeros años de su vida. Y esto una vez más no puedo evitar mencionar esto. Esta idea hoy de sacar los hijos cuanto antes de su hogar habitual para entregarlo a guarderías y escuelas públicas o escuela privada, da igual, para que la madre pues puede dedicarse a un trabajo secular. No sabemos, no podemos apreciar qué problema puede causar esto para un niño. Claro, yo sé que esto se considera completamente normal porque dice, claro, ¿y cómo vamos a pagar nuestra factura, la hipoteca, todo esto si la madre no trabaja? Yo sé que no todo el mundo me va a querer por esto, pero yo digo, si tu hijo es menos importante que pagar la hipoteca, entonces algo falla. Porque sobre todo los primeros 5 años, tu hijo necesita una madre. Y lo que tú vas a poner en la vida de un hijo en estos primeros 5 años va a ser decisivo para el resto de su vida. Esto lo saben hasta los racionalistas seculares que nos rodean. Es la razón por que quieren nuestros hijos lo antes posible para indoctrinarles con sus tonterías, con sus ideologías seculares y toda la basura que hoy también a estos niños ya se le da casi con la leche materna. Como cristianos tenemos que volver, aquí tenemos el ejemplo y no voy a ahondar más, pero es tan importante que nuestros hijos tengan madres que les cuidan. ¿Cómo vas a sobrevivir? Pues te puedo decir una cosa, Dios va a proveer, créemelo. Entonces, esto le lleva a Pablo finalmente a una preocupación honda. Porque una de las razones por que escribe esa carta tiene que ver con lo que pasó en la vida de Timoteo. De alguna manera, tal vez porque ahora ve al apóstol Pablo lejos, em, se enfrenta con problemas en su propio entorno ahí en Éfeso. Y ya lo dijo antes, por lo visto, Timoteo era un personaje muy sensible. Tal vez, bueno, yo no soy un psicólogo y no hago un psicoanálisis de Timoteo, pero se puede leer entre líneas que el momento cuando Pablo escribe esa carta parece que en la vida de Timoteo no fue su momento más glorioso. Tenía dudas en cuanto a su ministerio. Se había em, acobardado en algunos casos, por lo visto, por lo que dice Pablo aquí, y lo que Pablo quiere hacer es, quiere animarle a seguir adelante. Por eso, a raíz de esto, después del saludo y después de la acción de gracias, ahora viene la preocupación. Es la razón por la cual Pablo escribe la carta. ¿Y qué es lo que le dice? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. En otras palabras, lo que Pablo le dice, escúchame, mi querido y apreciado Timoteo, vive
a la altura de tu potencial que Dios ha puesto en tu vida. Y esto podía ser el mensaje también para ti, porque hay muchos Timoteos, algunos que me están escuchando en este momento, Timoteos y Timoteas, para decirlo así, que no están viviendo a la altura del potencial que Dios ha puesto en ellos. No estamos hablando aquí de psicología, ¿vale? No estamos hablando de que tengas que sacar tus talentos. Te estoy diciendo otra cosa. En el momento cuando Dios te convierte, Él te da por lo menos un don. En este caso, en el caso de Timoteo, fue algo espectacular, no siempre es así. Pablo le impone la mano si Dios le da ese don que luego fue decisivo en la vida de Timoteo, que era seguramente el don de enseñanza, el don de organizar, de presidir, llámalo como quieras. Pero por razones de las circunstancias, Timoteo se había aflojado y Pablo tiene que decirle, mi querido Timoteo, avive este fuego. No lo tengas en fuego lento, lo que Dios ha puesto en tu vida, pues abre el grifo y vive a la altura de lo que Dios te ha dado. Esto es muy importante, porque muchas veces, infelizmente, permitimos que las circunstancias apaguen el fuego, apaguen la pasión espiritual en nuestra vida. Te lo digo en ese momento, no permitas que esto pase en tu vida. Sí, las circunstancias casi siempre son desfavorables. Yo raras veces me he encontrado con gente que dice, no, es que de momento tenemos tanta posibilidad. Bueno, normalmente hay siempre oposición, siempre hay un contratiempo, siempre hay hasta una enfermedad personal. Las circunstancias, por regla general, van en contra de nosotros. Es normal, no crees que sea algo excepcional. Pero no dejes que esto influya en tu ministerio. Y si estás en una situación así, entonces deja que otros te animen. A veces necesitamos esto, a veces necesitamos que alguien, pues, como Pablo, hable en nuestra vida y dice, bueno, chico o chica, anímate. Dios te ha llamado para algo. Todavía esto no se acabó. Todavía no has llegado al final de tu ministerio. Esto va a seguir por el amor de Dios y nunca mejor dicho. Deja de tener lástima de ti mismo y asume la tarea que Dios te ha dado. Y esto tal vez puede ser la palabra para ti en ese momento o para mí. Y si tú ves a gente que está en una situación como Pablo, tal vez te necesitan a ti para que tú les digas, anímate, vive a la altura del llamado de Dios. Aprovecha el potencial que Dios ha puesto en tu vida, porque ese ministerio no es tuyo. Ese ministerio es del Señor. Deja que esa llama sea avivada y que no se apague. Y Pablo tiene que recordar a Timoteo y una cosa muy fundamental que hacemos bien en no olvidarlo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ese espíritu de cobardía, ese espíritu de, en vez de ser embajadores de Cristo, somos casi diplomáticos que siempre están mirando a ver si hago esto, a ver qué ventaja puede tener, qué problemas pueden surgir. Ah, bueno, hay problemas, bueno, entonces no voy a hacerlo. Ese espíritu de cobardía es simplemente cuando tú ante la realidad te entra miedo y te echas atrás. Esto se llama cobardía. Cobardía es cuando no estás dispuesta a luchar porque es más cómodo quedarte en el sofá y viendo tu programa de televisión favorito. Es mucho más fácil esto. Ah, que los demás, bueno, que se apañen como puedan. Cobardía es cuando Dios te ha dado la posibilidad de hacer un impacto, de marcar una diferencia, pero tú no lo haces porque te cuesta sudor, lágrimas y a veces sangre.
Esto es cobardía. Cobardía es la característica de un soldado que no quiere luchar. ¿Y por qué no quiere luchar? Porque teme lo que puede ser el resultado en cuanto a su vida. ¿Hay sufrimiento? Sí, hay sufrimiento en la vida cristiana, lo tenemos garantizado. Ahora, es mejor, como dicen en España, coger el toro por los cuernos, enfrentarte de forma valiente a los desafíos de la vida, porque no vamos a ganar este mundo haciendo diplomacia e intentando quedar bien con todo el mundo. No lo vas a conseguir, créemelo. Y al final no vas a conseguir nada. Ese espíritu de cobardía es un espíritu que paraliza. El espíritu de cobardía, cuando se apodera de una iglesia, de un cristiano, siempre tiene como resultado el estancamiento, el no progresar, el no avanzar, el no conseguir nada. ¿Qué es lo que tenemos? Pues ese espíritu tiene tres características y con esto vamos a terminar. En primer lugar, es un espíritu de poder. Me has dado todo el poder en los cielos y en la tierra, dice nuestro Señor. Y nuestro Señor está disponible a dar ese poder a los suyos. Ese espíritu de poder, de no resignarse, de no aceptar el status quo, la situación actual. Esto es lo que debe de caracterizar al creyente individual y a la iglesia. Una iglesia que solamente celebra los cultos del domingo, ay, qué bien, que bien nos entendemos y todo esto. Bueno, una iglesia que ya no tiene esa agresividad positiva de quererse comer el mundo en el mejor sentido de la palabra, es una iglesia que ha perdido el fuego inicial, que no sabe de poder, porque ese poder viene de parte de Dios, no es nuestro poder. Nuestro propio poder no alcanza muy lejos, créemelo. Pero no solamente es un espíritu de poder, sino al mismo tiempo es un espíritu de amor. Amor quiere decir que no me deja indiferente el estado del mundo. Yo quiero que el nombre de Dios sea glorificado en ese mundo. Por lo tanto, esto me lleva a ser activo. Esto es amor. Amor no es el entenderme bien con todo el mundo. Amor es que yo quiero ver en la vida de los que me rodean que la voluntad de Dios sea cumplida. Esto es amor. Por eso les ayuda, por eso les predico el Evangelio, por eso les corrijo si hace falta y por eso a veces me pongo pesado porque les amo. Ese espíritu de poder y de amor, y hay un tercero, de dominio propio. Dominio propio quiere decir que vamos a tener que aprender un poco de no dejarnos descarriar por cada viento que nos viene de enfrente. Los problemas, te lo digo una vez más, lo tienes garantizados. Ahora aprende de vivir una vida estable. Aprende de mantener tu rumbo a pesar de todas las circunstancias. Dominio propio quiere decir que tienes que esforzarte, tienes que ejercitar, tienes que trabajar contigo con la ayuda de Dios para que tu vida sea estable, para que no te dejes desequilibrar con cualquier oposición que se te viene encima. Dominio propio quiere decir que aprendas a sufrir sin quejarte continuamente. Dominio propio quiere decir que a veces pues haces un esfuerzo que va más allá de tu zona de confort o digamos, de sentirte confortable para la gloria de Dios. Dominio propio quiere decir que a veces aprendes a prescindir de cosas para alcanzar un bien mayor en el reino de Dios. Dominio propio quiere decir que no siempre sueltas lo que te gustaría soltar, que no reaccionas, sino de una forma previa. Serás tú quien marca la pauta. Esto es dominio propio. Y esto
se aprende, porque es una de las cosas que el Espíritu Santo quiere alcanzar y conseguir en nuestras vidas. Pues esto fue solamente el inicio de esa carta. Ya te das cuenta que, bueno, aquí nos van a esperar cosas muy interesantes. Esto te lo puedo garantizar. No olvides, esto es el testamento de Pablo. Son palabras no solamente para su fiel colaborador Timoteo, sino son palabras para ti y para mí. Por lo tanto, vamos a pedirle al Señor que Él bendiga lo estudiado en nuestras vidas. Señor, gracias te damos por esta introducción a según de Timoteo y ayúdanos, Señor, a poder poner esas palabras con tu ayuda en la práctica en nuestras vidas. Gracias te damos por el ejemplo de Timoteo y nos damos cuenta que él también tenía sus momentos de flaqueza. Ayúdanos a nosotros de aprender de esto y de tomar en serio las advertencias de Pablo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la próxima vez.